Continuamos con el segundo capítulo de esta serie de sesiones sobre las drogas. Recapitulando un poquito lo que vimos en la primera sesión, definimos el concepto de droga, un poco para estar todos, ¿no?, alineados de lo que estamos hablando, y recuerdo que decíamos que eran estas sustancias psicoactivas con efecto reforzador positivo, con efecto reforzador negativo, sin una indicación terapéutica, o al menos que se está consumiendo en un contexto al margen de un uso terapéutico, y que su consumo provoca un grave deterioro psicoorgánico y de la conducta social. Entonces, en esta sesión de hoy lo que vamos a tratar de profundizar un poquito más es si todas las drogas son iguales, ¿no? Decimos, hay un montón de sustancias muy diferentes que cumplen estos 5 requisitos. Vamos a entrar un poquito más en esto, ¿no? Y si todas las drogas tienen los mismos efectos en todas las personas. Estas son un poco las dos preguntas que vamos a tratar de responder en esta sesión de hoy. La primera pregunta es si todas las drogas son iguales. Entonces, bueno, se pueden clasificar sustancias, ¿no? Bajo este paraguas enorme que es droga. Podemos clasificar sustancias muy diferentes. Pueden ser unas de origen natural, otras de origen sintético. Hay quien las puede clasificar en función de si se snifan, si se fuman, si se beben o si se inyectan. Hay quien las puede clasificar si son legales o ilegales. Es que la clasificación, ¿no? Tenemos un montón de sustancias muy diferentes. Personalmente me gusta clasificarlas por los efectos que producen en el organismo. Entonces, en base a este criterio, pero ya digo que hay muchas maneras de poder ordenar o poner un poco de orden, ¿no?, de clasificar estas sustancias, sería desde una perspectiva, pues, un poco científica, médica, ¿no?, sobre los efectos. Y tendríamos en primer lugar las drogas estimulantes. Las drogas estimulantes son aquellas que estimulan, como su nombre indica, que activan circuitos cerebrales, que activan energía, que aumentan la concentración, que aumentan la actividad física. Este tipo de sustancias estimulantes, pues tendríamos la cocaína, tendríamos las anfetaminas, ¿no?, anfetamina, metanfetamina, éxtasis, tendríamos también la nicotina, por ejemplo, es otra droga que es estimulante. Si analizamos cómo funciona esa droga en el cerebro, son drogas que activan la actividad neuronal. Por otro lado, tendríamos las drogas que son depresoras, que son drogas que llegan al cerebro y inhiben, enlentecen las funciones vitales, apagan, dejan un efecto más depresor, ¿no? A nivel neuronal, digamos que inhiben la actividad neuronal, y esto provoca un efecto de relajación. Entonces, opuesto a la cocaína y a las anfetaminas, ¿no?, que activan, tendríamos drogas depresoras como los opioides, como las benzodiazepinas, ¿no?, como el alcohol es una droga depresora, la marihuana, el cannabis también es una droga depresora con un componente alucinógeno. Y entonces tenemos las drogas que estimulan el sistema nervioso central, el cerebro, las drogas que inhiben, y luego tendríamos las drogas alucinógenas. Las drogas alucinógenas no son que ni estimulan ni inhiben, cambian la percepción de la realidad, alteran la manera en la que tú percibes la realidad y te lleva a ver por los sentidos, por la vista, cosas que no existen o voces que no existen en la realidad. Entonces, el cerebro interpreta la realidad de una manera distorsionada. Ni activan ni inhiben, simplemente distorsionan la realidad, ¿no? Entonces sería un poco como los 3 grandes bloques. Dentro de las estimulantes, las más conocidas, cocaína, anfetaminas, dentro del gran bloque de anfetaminas y derivados anfetamínicos, ¿no?, pues anfetamina, metanfetamina, éxtasis, un montón. Y la nicotina. Dentro de las drogas depresoras, las benzodiazepinas, los opioides, los opiáceos, perdón, y el alcohol. Dentro de las drogas alucinógenas tendríamos el LSD y el cannabis va, según donde se mire, puede ser depresora con propiedades alucinógenas. Entonces, vale, ya tenemos aquí los efectos. Y luego dices, todas las drogas, porque esto lo has clasificado como de manera muy sencilla, depresoras, inhibitorias, alucinógenas, pero todas las drogas tienen los mismos efectos en todas las personas. Pues yo creo que esto ya podemos ver, ¿no?, que el efecto de las drogas en las personas es muy variable y muy impredecible. El que dice que yo controlo es, un absoluto ignorante, ¿no?, porque el efecto es muy impredecible, depende de demasiados factores, ¿no? En primer lugar, no todo el mundo que consume va a desarrollar un problema de adicción, no todo el mundo que consume
dos personas consumimos la misma sustancia, una persona desarrolla un problema y la otra no. Una misma persona consumiendo dos sustancias diferentes, puede ser que una sustancia le afecte más que otra. Entonces, podríamos hablar como de tres factores importantes a la hora de poder determinar qué factores condicionan, ¿no?, los efectos de las drogas en las personas. El primero es el tipo de droga, ¿no? Ya hemos dicho, no todas las drogas son iguales. De hecho, no todas las drogas producen el mismo refuerzo positivo, ni todas las drogas tienen el mismo refuerzo negativo, no todas las drogas tienen la misma poder adictivo. Y la misma droga, incluso en diferentes maneras de consumo, tiene diferente potencial adictivo. Una misma droga, la cocaína, tiene un poder adictivo diferente si se snifa que si se fuma como crack. Por ejemplo, es mucho más adictiva, pero hablamos de lo mismo, ¿no? O la marihuana, lo mismo, ¿no? El fumar hojas de marihuana o el crack, o el hachís. La cantidad, la misma sustancia neta, pero en formas diferentes, va a tener efectos diferentes en el organismo. La forma de administración, sin duda. Luego, aquella forma de administración, o sea, todo lo que sea por vía parenteral, va a ser muchísimo más adictivo que por cualquier otra vía. Aquella vía que hace que la sustancia llegue directamente al cerebro y de manera muy rápida, eso es muchísimo más adictivo que una vía que sea mucho más lenta, ¿no? Entonces, normalmente las vías, lo que se llaman parenterales, ¿no?, las inyectadas, producen mucha más adicción. Por otro lado están las personas somos diferentes, tenemos diferentes componentes genéticos y claramente vamos a responder de manera diferente ante una misma sustancia de la misma forma de administración. Nuestros componentes genéticos son diferentes, el ser hombre o mujer es diferente a la hora de desarrollar una adicción, tenemos diferentes maneras de metabolizar las sustancias, tenemos diferentes composiciones corporales y va a condicionar. Incluso la misma persona con su misma carga genética, dependiendo de su edad, tiene diferente vulnerabilidad. Entonces, es diferente el estado madurativo, ¿no? El cerebro no termina de madurar hasta los 25 años. Entonces, una persona es mucho más vulnerable cuando el cerebro todavía no está maduro a este efecto positivo, a este efecto placentero, ¿no? Y tiene mucha menor capacidad de poner un poco de sentido común o razón. Entonces, la edad es importante. El estado emocional. La misma persona con su misma carga genética ante el consumo de una sustancia va a ser mucho más vulnerable a desarrollar un problema por consumo de sustancias si tiene una situación emocional lábil en ese momento, una situación de un problema familiar, un divorcio, una situación de paro laboral, va a ser mucho más vulnerable que una persona que emocionalmente está más fuerte, ¿no? Entonces, rasgos de la personalidad, incluso pues, psicopatologías previas, hay determinados perfiles de personalidades que se han asociado directamente a tener una mayor vulnerabilidad, personas con TDAH o personas que les gusta más el riesgo, que asumen más, o personas más precavidas, diferentes rasgos en la personalidad van a influir. Entonces, por un lado, la droga es importante. Por otro lado, la persona con sus características genéticas, con sus características emocionales, con su estado madurativo. Y el tercer aspecto sería el ambiente, ¿no? El ambiente, una misma persona consumiendo una misma sustancia y esa misma persona con su componente, con su carga genética y con su situación emocional, pero en un ambiente o en otro, va a tener mayor o menor vulnerabilidad a desarrollar un problema de adicción, ¿no? Entonces es fundamental el entorno, ¿no? Los barrios, las actividades extraescolares, dicen tan importante, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Las amistades, los grupos las actividades de ocio, sin duda está muy demostrado en muchísimos estudios científicos que tienen un papel modulador fundamental. En personas con muchos factores de riesgo y con mucha capacidad, en un entorno favorable, protector, tienen muchísimas más herramientas para poder afrontar esta situación de manera exitosa que una persona que no tiene un ambiente, ¿no? La actitud social ante la droga, si hay un entorno de permisividad ante una determinada sustancia, es más factible que yo consuma. Si doy por hecho que todo el mundo consume y si es normal, ¿no? Esto es como si asumo que todo el mundo cruza el semáforo en rojo, pues es más factible que yo cruce el semáforo en rojo, así veo que no es la norma y que lo normal no es cruzar en rojo, ¿no? Entonces la normalización
de los consumos, bueno, pues lleva a que en un entorno social donde la permisividad y la normalización de los consumos ante la misma, pues ya os digo, la misma sustancia, la persona con sus características, el entorno. Entonces me gustaría como enfatizar muchísimo esto, ¿no? Cuando, oye, ante un mismo consumo ya directamente es muy difícil de predecir, hay demasiados factores que van a influir y es importante conocerlo de cara a diseñar pues, las estrategias suficientes, a tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Ni todo el mundo que consume responde de la misma manera, ni todos somos igual de vulnerables a los efectos de estas sustancias, ¿no? Entonces, bueno, pues en el próximo capítulo lo que vamos a tratar de profundizar un poquito más es por qué estas drogas tan diferentes, estimulantes, depresoras, alucinógenas, que se absorben por vía oral, que se beben, ¿cómo es posible que todas produzcan adicción? ¿En qué momento en el cuerpo, por esas vías diferentes a las que llegan en esos cuerpos tan diferentes, cómo es posible que todas produzcan adicción y confluyan en un punto, ¿no?